Hola, hola a todos, es una bendición de nuevo conectarme con ustedes y estar de nuevo en nuestro canal compartiendo esperanza, compartiendo amor y lo más importante, la palabra de Dios con nuestros niños, con nuestras familias que día a día quieren enseñar principios y valores. Así que bienvenidos de nuevo a todos. Todo lo que hacemos es con gran esfuerzo, pero con gran amor, que deseamos apoyar el ministerio que ustedes hacen con los niños, con las familias, también compartiendo con otras personas. Gracias por hacer parte de este ministerio, gracias por compartir estos videos. Es muy importante darle un me gusta, así que recuerden darle un me gusta porque así otras personas podrán visualizar nuestro video y así podremos entonces estar compartiendo esperanza con otras personas. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Bienvenidos si es primera vez que estás aquí. Esperamos que todos estos recursos para enseñar principios, valores y la palabra de Dios sean de bendición para ti. Recuerden entonces compartirlos. Hoy hablaremos de una historia que puede ser de gran impacto para la vida espiritual de nuestros niños. Y es cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán. Recordemos que allí ya no estaba Moisés. ¿Quién estaba? Estaba Josué dirigiendo el pueblo de Israel. Vamos a detallar ahora el escenario y los recursos que podemos usar para la historia. Vamos a tener el río Jordán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ustedes pueden ver que está representando el agua del río y acá está el cielo. En estos momentos el río estaba como cerrado, pero la orden de Dios es que los sacerdotes avanzaran. Cuando los sacerdotes entonces avanzaban, ¿qué pasaba? Se abría el río y ahora quedaba un camino en seco, tal como sucedió con el Mar Rojo, ¿verdad? Así que vamos entonces a tener estas puertitas que van a representar entonces cuando se abría el río. Y al abrirla, entonces vamos a encontrar allí a todo el pueblo de Israel. Encontraremos primero a los sacerdotes, así que vamos a tener allí a los sacerdotes con el arca de pacto. Les voy a detallar cómo están nuestros sacerdotes. Ellos están en rollitos de papel y en la parte de atrás, para darle un refuerzo al arca, le he puesto un palito de estos de pincho, los que usamos para comer masmelos en las fogatas. Muy bien, así esto les va a dar firmeza a nuestros personajes para que ellos puedan avanzar. Y nuestros personajes están hechos en los rollitos de papel que siempre hemos usado en nuestras historias, que son fáciles para que nuestros niños puedan manipularlo y ellos mismos puedan entonces representar la historia y jugar con estos personajes y así divertirse. Qué hermoso que nuestros niños disfruten con todos estos recursos, la palabra de Dios. El Señor desea que ellos sean felices jugando con todos estos recursos. Si ellos juegan con sus jugueticos, a veces tienen sus superhéroes, otras cosas que no son de tanta importancia, cuánto más que nuestros niños puedan disfrutar con todos estos recursos al jugar, al representar la historia y al tener todos estos materiales que ellos mismos incluso nos pueden ayudar a hacer. Tenemos entonces aquí a Josué, vamos a tenerlo aquí enseguida. Encontramos también las mujeres representando el pueblo y un grupo aquí que está juntos siguiendo a los sacerdotes. Ellos entonces van a cruzar por ese camino en seco. Al fondo entonces vamos a encontrar un paisaje que representa la tierra que ellos estaban dejando. Y también al otro extremo podemos poner la tierra que ellos van a recibir, que recordemos que van a tener que pelear batallas con las ciudades que van a encontrar. A través de esta historia nuestros niños van a aprender que Dios nos ha dejado líderes, así como ¿quién? Como Josué fue un gran líder que guió al pueblo para salir triunfadores y cruzar ese río Jordán y ahora tomar la tierra prometida que Dios tenía para ellos. ¿Dónde encontrarán esta historia? En Josué capítulo 3, capítulo 4, y capítulo 5, versículo 1. Allí van a encontrar ampliado con más detalles. Dios nos da líderes a fin de que nosotros podamos ayudarlos. Es uno de los objetivos de nuestra lección. Así que vamos a hablar de liderazgo y luego en la aplicación de la historia vamos a ver cómo podemos usarlo. Bueno, pero ahora voy a detallarles cómo hacer nuestro escenario. Ok, para eso entonces ustedes van a encontrar que en algunas tiendas aquí en Estados Unidos, en las tiendas del dólar, tú puedes conseguir
algunos board o tableritos como estos que son útiles para hacer carteles. Son en cartón, ustedes los pueden encontrar ya así hechos. Si no lo tienes, entonces lo que puedes hacer es tomar la base de una caja y vas a cortarla de tal forma que te quede de esta forma para abrir y cerrar, ¿ok? Aquí tengo una pequeña, luego después de esto vas a pintarla. ¿Qué vas a hacer? Vas a pintar las dos laterales. Esta, por ejemplo, es un poco más grande. Esta es en foamy, un tamaño más gruesito que también va a ser más duradera. Y en este caso lo que vamos a hacer es pintarla por fuera de azul representando el agua. También podemos pintarla aquí de azul. En este caso no le he pintado porque voy a compartirles todas las imágenes del agua que está alrededor, que vamos a poner alrededor. Todo esto alrededor tiene los pececitos que van a estar representando el río. Y tenemos que en la parte central ustedes van entonces a pintar con un color tierra que represente el río cuando se secaba y ellos podían cruzar allí. Muy bien, entonces esto lo vamos a tener en esta posición. Ustedes entonces lo ven ya aquí listo, organizadito en este tamaño más grande. Pueden hacerlo en tamaño mediano, pequeño, en tamaño que tú desees según los recursos que tengas. Y asimismo entonces vas a hacer los personajes que te estoy compartiendo entonces en nuestras páginas, los recursos para que tú puedas hacerlos y diseñarlos. Tenemos entonces que vamos a trabajar con él otros aspectos como la aplicación de la historia, así que este escenario es muy importante porque si lo hacemos nos va a servir para la aplicación de la historia y también para el versículo. Otra idea muy práctica es que ustedes puedan usar carpetas, en lo posible color azul. Estas que usamos para guardar papeles, que son en cartulina, entonces lo que vamos a hacer en este caso es abrirla. Vamos entonces a llevar este extremo hasta la mitad. Vamos a hacer ahí el doblez hasta la mitad y luego vamos a traer el otro extremo hasta la mitad. Ahí precisamente está el doblez y así va a quedar entonces. Listo para abrir y trabajar este mismo escenario. Entonces aquí vas a hacer la base, vas a pintarlo, a decorarlo, incluso si quieres con arena, según los recursos que tengas, vas a representar la parte seca y aquí en las paredes vamos a poner entonces el río. Lo van a encontrar aquí, lo que he hecho para alargarlo es unir dos carpetas, entonces después de haberlas doblado, lo que hice fue cubrirla con papel de color que represente la parte seca del río y aquí entonces vamos a poner el agua alrededor, aquí en las paredes y luego vamos a trabajar ahí nuestros personajes y pues es práctico para guardarlo y usarlo en otras historias también. Si queremos representar la historia, entonces podemos usar ya materiales más grandes. En este caso les tengo como sugerencia hacer su caja del Arca del Pacto. Van a tomar una caja del tamaño proporcional a los niños con los que queremos trabajar esto. Vamos entonces a decorarla con un papel color oro o con tela que represente color oro. Les estoy compartiendo estas imágenes también para que puedan poner allí a los ángeles que están sobre el arca y este lo hemos hecho con rollos aquí para que ellos puedan entonces llevar y transportar el arca de un lado al otro. Ahí podemos ver entonces el ejemplo de cómo ellos están entonces transportando el arca de un lado al otro. Nuestros niños en el momento del repaso del versículo pueden usar diferentes recursos. Qué hermoso saber que ellos pueden memorizar la palabra de Dios, pero también comprender el significado de ella. Es por eso que es importante ilustrarlo. Les estoy compartiendo el versículo ilustrado. Si ustedes quieren repasarlo después de que el niño lo ha aprendido, vamos a tenerlo entonces en nuestra Biblia en dos partes, tal como lo vemos allí. La primera parte la ponemos en este lateral y la otra la ponemos en el otro extremo. Vamos a pedirle a los niños que lo repitan entonces para repasarlo. Pero antes de repetirlo y tenerlo en estas dos partes, vamos a usar nuestro escenario para estudiar el versículo. Como estamos hablando del río Jordán, vamos a tener aquí nuestros pececitos y vamos a pedirle al niño que vaya pegando un pececito mientras repite el versículo. El Señor hará maravillas entre nosotros. Josué 3:5 y así el niño va a ir pegando cada una de las partes del versículo mientras lo va repitiendo. Podemos tenerlo incluso para que el niño lo pegue
alrededor de todo su escenario, es decir, podemos hacer varias copias de él. Y al final ustedes pueden darle como premio por ejemplo, una galletita de pececitos. Las Goldfish que usamos aquí en Estados Unidos son muy útiles para que a los niños les encanta. Ya que estamos hablando de peces, podemos tener una bolsita para cada niño y compartirla allí como premio. O también recuerden que estamos hablando durante todo estas historias de agentes secretos, como el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida y muchos de ellos fueron agentes secretos, espías que fueron allí. Así que lo que podemos hacer es, como premio, podemos ir coleccionando con nuestros niños algo relacionado con el agente secreto. Podemos regalarle una cajita donde ellos van a ir coleccionando. Cada vez que digan el versículo van a poner un elemento de agente secreto. Por ejemplo, pueden poner sus binoculares, si repitió hoy el versículo. Si dentro de 8 días repite el siguiente versículo, vamos a darle una lupa. Si dentro de 8 días lo repite, vamos a darle una cámara fotográfica o algo que represente una cámara de juguete, y así mientras ellos van a ir coleccionando su set de agente secreto de Dios, que lo compartimos en la historia de los espías. Hemos llegado al momento de la aplicación de la historia y recordemos que debemos aprovechar este momento para que nuestros niños puedan, a través de las preguntas, a través de las diferentes actividades y juegos, preguntarse y cuestionarse: ¿qué me enseña esta lección para mi vida práctica? Allí nosotros tenemos que estar guiando estos juegos, estas actividades, y también tener variados recursos para que nuestros niños puedan guardar la palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida diaria. Así que vamos a hablar de un aspecto importante, y es lo agradecidos que ellos deben sentirse con Dios por dejar líderes. Recordemos que Josué fue ese gran líder que reemplazó a Moisés, y ahora él está guiando al pueblo de Israel cruzando el río Jordán. Tenemos a los sacerdotes que también fueron líderes, y nosotros sabemos, como dice la historia, que cuando ellos pisaban el río se iba abriendo. Cuando pisaban el agua, el río se iba abriendo. Así ellos lideraron y permitieron que de forma especial cruzaran este río, el río se abriera, y Dios hizo un milagro a través de estos líderes. Nuestros niños entonces allí van a aprender una importante lección, y es que nosotros necesitamos líderes para triunfar en la vida, para ganar, para ser victoriosos, así como lo fue el pueblo de Israel cruzando el río Jordán. Así que para eso vamos a hablar qué líderes pueden tener nuestros niños. Así que podemos hacer diferentes juegos. Uno de ellos que les va a encantar es, si estamos con un grupo numeroso o lo jugamos en casa en familia, vamos a pedirle a un miembro de ellos que se salga un momento del grupo, y entonces aquí, mientras estamos todos reunidos en círculo, vamos a nombrar a un líder. ¿Qué va a ser el líder? Lo vamos a nombrar secretamente, que la persona que ha salido no se dé cuenta a quién hemos nombrado el líder. Esa es la idea. Ok, vamos a nombrar un líder secreto, y ese líder entonces va a empezar a hacer algunos movimientos. Quizás va a ser aplaudir, quizás va a ser zapatear o diferentes movimientos. Él mismo los va a inventar y los va a dirigir. La idea es que una vez se hayan puesto de acuerdo quién será el líder y qué va a ser el líder o quién va a liderar, entonces vamos a invitar a la persona que ha salido a que venga, y ahora todos van a hacer el movimiento que haga el líder, aplaudir o quizás zapatear, y ahora él, el que ha entrado, debe adivinar quién es el líder. Así ellos van a reflexionar y se van a preguntar: ¿qué importancia tiene el líder en un grupo? El líder es un buen ejemplo, ¿verdad? Todos siguen y hacen lo que el líder quiere hacer. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue identificar un líder? Bueno, así fue el pueblo de Israel. Tuvo un líder a quien ellos siguieron, y Dios usó para darles hermosas indicaciones. Ahora nuestros niños vamos entonces a reflexionar con ellos la importancia de respetar a nuestros líderes. Qué hermosa lección para enseñarle a nuestros niños lo que es el respeto. Bueno, vamos a identificar quiénes son algunos de los líderes. Para eso vamos a tener esos líderes en señales de tránsito. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer un juego con ellos. Ellos van a cruzar un río, y en ese río, wow, hay
veneno, el agua está envenenada, así que ellos no pueden pisar el agua. Vamos a pedirle a los niños entonces que ahora van a imaginarse que van a cruzar el río. ¿Qué van a hacer? Ellos tendrán que hacerlo sin tocar el agua. Nosotros podemos poner un plástico en el suelo o algo que represente el agua. Y ahora entonces vamos a pedirle a ellos cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos cruzar al otro extremo sin pisar el agua? Para eso entonces vamos a tener la idea de tener rocas y piedras. Así que vamos a tener listas unas rocas. En cada roca hay algo representado que le muestra al niño cómo podemos respetar a los líderes y a las demás personas. Ellos van cruzando el río. Vamos a recordar que es importante seguir las indicaciones y seguir unas señales. Así que vamos a tener allí listas estas señales. Cada una de ellas va a representar un líder que los niños tienen en su vida. Por ejemplo, el personal médico, los maestros, la familia, los pastores y líderes de la iglesia. Todas estas personas Dios las usa para enseñarle a los niños cuál es el buen camino a seguir y cómo ellos pueden llegar a ser victoriosos, como el pueblo de Israel lo hizo cruzando el río Jordán y alcanzó la victoria. Muy bien. Bueno, ahora vamos a enseñarle a nuestros niños, a través de este juego lo podemos hacer también, cómo respetar a esos líderes que ya hemos identificado en esas señales de tránsito. Y lo vamos a hacer entonces encontrando esas rocas. Así que les vamos a pedir que, como estamos jugando a no tocar el agua, entonces vamos a usar las rocas, vamos a pisar esas rocas. Ustedes pueden tener las rocas así grandes, representadas. Pueden entonces pegarlas en una cartulina y en cada una de ellas hay algo que ellos deben hacer por sus líderes o algo que ellos deben hacer para respetarlos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta roca que debemos orar por ellos para que Dios los use y los dirige. Y así mientras ellos van cruzando el río, vamos a pedirle que vayan pegando una imagen que represente en cada piedrita de qué forma podemos respetar a nuestros líderes. Por ejemplo, usando un tono de voz adecuada. Entonces podemos hacerlo así en grande o podemos hacerlo usando nuestro escenario que nosotros, en este caso, lo usamos para la historia. En cada uno entonces de los extremos donde está el agua alrededor del pueblo de Israel van a estar las rocas. Vamos a entonces a identificarlas, a pedirles que ellos vayan pegándola mientras vamos hablando de las diferentes formas como ellos respetan a los líderes. Por ejemplo, usando un tono de voz adecuada. Nunca debemos gritar a los líderes, ni levantarle la voz, ni faltarles al respeto. Debemos usar un tono de voz adecuado. Entonces vamos a permitir que el niño lo pegue aquí. Tenemos otras más, por ejemplo, está gestos adecuados y está un contacto visual adecuado. Debemos enseñarle a nuestros niños a mirar a los ojos, a tener un contacto visual, porque es una forma de respetar a los líderes cuando nos están hablando. Tenemos en el otro extremo de nuestro escenario otras formas, como por ejemplo tener una buena actitud cuando ellos nos están pidiendo algo, seguir instrucciones. Esto es bien importante, cooperar, ayudar en lo que ellos nos pidan. Y tenemos una más que es obedecer. ¿Obedecer a quién? A los padres, a los líderes, a los maestros, a quien Dios ha dejado para dirigirnos. Muy bien, y tenemos un juego más y es con este dado. Entonces vamos a pedirle a los niños que rueden el dado. Podemos hacer diferentes actividades alrededor de este dado. En cada cara del dado vamos a tener representado una persona que es un líder para el niño. Por ejemplo, la familia, líderes de iglesia, maestros, doctores, entrenadores, la familia, en fin, pastores y líderes. Y vamos entonces a pedirle que ruede el dado y vamos a preguntarle a ellos cómo ese líder les ha enseñado en su vida, cómo ese líder los ha guiado, qué han aprendido de ese líder, qué admiran de ellos y cómo creen ellos que podrían respetarlos a cada uno de ellos. Allí entonces podemos usar varios textos de la Biblia que nos hablan sobre el amor y el respeto a nuestros líderes. Otro juego y actividad que podemos hacer con ellos en este espacio es adivina quién es el líder. ¿En qué consiste esto? Vamos a describir cómo es ese líder. Por ejemplo, ese líder me enseña a mí y le enseña a mis amigos. Ese líder está en una escuela. ¿Quién será? Un maestro. Muy bien.
Y así vamos a darle entonces algunas pistas, algunas señales de ese líder y él va a tener que adivinarlo. ¿Quién va a ganar? ¿El niño que adivine o el niño o el grupo que lo haga? ¿Qué podemos tener? Podemos tener algunos premios, como por ejemplo estas galletitas que son de pececitos, ya que estamos hablando del río, de agua. Podemos entonces tener listo para quien conteste las preguntas estas Goldfish, le llamamos aquí en Estados Unidos, que son galletitas especiales y a los niños les encanta. Muy bien, amigos, deseamos que todas estas ideas y recursos sean de gran bendición y que Dios los guíe, les ayude a ser victoriosos a ustedes y también les ayude a cada uno de los niños a ser victoriosos siguiendo a los líderes que Dios los ha dejado y que los utiliza para ayudarlos a ser felices. Dios los bendiga, abrazotes para todos, recuerden compartir con otras familias y deseo que ustedes sean grandemente bendecidos al enseñar la palabra de Dios a través de esta historia.